Un universo enigmático. Una forma de vida bastante desconocida. Seres que ya no existen. Individuos que vivían durante cientos de años. Supuestos gigantes que recorrían la Tierra y una época que despierta la curiosidad de muchas personas. Estamos, por supuesto, hablando del período antediluviano. Los primeros capítulos del libro de Génesis en la Biblia contienen el registro del período antediluviano. Según el relato bíblico, durante la era prediluviana, la civilización humana alcanzó grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado. Es importante destacar que la primera familia antediluviana fue la de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primogénito de esta pareja fue Caín. Sin embargo, lamentablemente Caín se convirtió en el primer homicida del mundo antediluviano, asesinando cobardemente a su propio hermano, Abel. Después de cometer este terrible pecado, Caín fue marcado por Dios y construyó una ciudad en la región de Nod. Esta ciudad antediluviana llevó el nombre de su primogénito, Enoc, y es mencionada como la primera ciudad en la Biblia, Génesis 4. Contrariamente a las teorías no bíblicas, las escrituras afirman claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz, Génesis 1. Esto significa que aunque el ser humano puede experimentar un tipo de progreso intelectual al adquirir conocimiento y desarrollar nuevas tecnologías, no hubo, desde el punto de vista bíblico, un proceso evolutivo como especie, como algunas tesis científicas defienden. Esto se vuelve evidente al analizar los relatos bíblicos sobre el período antediluviano. Como se mencionó, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, ya poseía habilidades suficientes para construir una ciudad. Sus descendientes fueron responsables de grandes logros. Con Yabal, Jubal y Tubal-Caín, la sociedad antediluviana aprendió a vivir en tiendas, criar rebaños de animales, desarrollar las artes musicales a través de instrumentos y trabajar con cobre y hierro para forjar herramientas. Génesis 4, 17-22. Posteriormente, en la época de Noé, la Biblia muestra que él tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir un gran arca, según las instrucciones divinas. Aunque la Biblia no brinda muchos detalles sobre este periodo, es evidente que en el mundo antediluviano hubo un considerable avance tecnológico y cultural. ¿Cuál fue la duración del período antediluviano? Es importante recordar que aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo duró la era prediluviana, sin duda el lapso entre Adán y el diluvio fue mucho mayor que desde el diluvio hasta nuestros días. Esto significa que el periodo histórico descrito en los primeros capítulos del libro de Génesis antes del diluvio es mucho más extenso que el resto de la historia bíblica. Se han realizado muchos intentos de fechar este periodo, pero sin éxito. De hecho, el único registro que proporciona alguna información cronológica es la lista genealógica en Génesis 5. Sin embargo, es imposible establecer fechas precisas basándose en este registro, simplemente porque ese no es su propósito, al igual que no es el propósito de ninguna genealogía bíblica. Sin embargo, basándose en la lista genealógica en Génesis 5, los estudiosos pueden observar que el progreso significativo experimentado en el mundo antediluviano probablemente estuvo relacionado con la longevidad de las personas. En aquel tiempo solo había un idioma, y Dios permitía que los seres humanos vivieran cientos de años. Esto sin duda desempeñó un papel fundamental en el desarrollo tecnológico de ese periodo y en la transmisión de información. La Biblia relata que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se propagó rápidamente por el mundo antediluviano. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en practicar la poligamia según se describe en las páginas bíblicas, además de ser un asesino que se enorgullecía de su crueldad. Génesis 4, 18-24. Caín, a su vez, no solo no se arrepintió después de matar a Abel, sino que también consideró injusto el castigo divino sobre él. La Biblia también menciona que en el período antediluviano, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Génesis 6. Algunos intérpretes sostienen que esto pudo implicar una mezcla entre seres espirituales y humanos, es decir, supuestamente ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos concuerda en que la interpretación más consistente con el texto bíblico es que esta mezcla mencionada se refiere a la degeneración humana resultante de las relaciones entre personas piadosas e impías, que llevó rápidamente a la prevalencia de la impiedad y caracterizó a toda aquella civilización.
Esto significa que en aquel tiempo, la descendencia piadosa de Set era el segmento de la humanidad que preservaba el conocimiento de Dios. Con el tiempo, sin embargo, esta descendencia se mezcló con la descendencia impía de Caín, y la corrupción espiritual alcanzó un límite intolerable. De esta mezcla incluso surgieron los Nefilim, que eran conocidos como hombres valientes y famosos en la antigüedad. Sin embargo, durante el periodo antediluviano también hubo personas verdaderamente comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir y siguió siendo recordado como un ejemplo de fe hasta los tiempos del Nuevo Testamento, Hebreos 11. Enoc también tuvo una relación tan íntima con Dios que fue llevado directamente al cielo sin pasar por la muerte. Por último, fue en este periodo que Noé nació, creció y se desarrolló como hombre. Sin embargo, en los últimos años del periodo antediluviano, Noé fue una rara excepción de alguien que permaneció fiel al Señor. La Biblia afirma que su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios consideró intolerable la situación de depravación generalizada de aquella civilización. Así, el periodo antediluviano llegó a su fin con la manifestación de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro describe el fin de la historia antediluviana de forma clara. Por estas cosas el mundo de entonces fue destruido por el diluvio, según Pedro 3:6. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia caminata espiritual. Nos desafían a buscar una relación íntima con Dios, a ser ejemplos de rectitud en medio de una cultura impregnada de pecado y a compartir el amor y la verdad divina con aquellos que nos rodean. Que las lecciones del periodo antediluviano nos inspiren a una vida de fe y devoción, buscando agradar a Dios en todas nuestras decisiones y acciones. Que podamos encontrar sabiduría y guía en las historias de la Biblia, aplicando sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana y contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, amoroso y alineado con la voluntad del Creador. Agradezco que nos hayas acompañado en este viaje y te invito a seguir explorando las fascinantes historias de la Biblia, pues aún hay mucho más por descubrir y aprender. Que cada página nos acerque cada vez más a la sabiduría divina y nos transforme en instrumentos de amor y esperanza en un mundo sediento de verdad. Que podamos seguir inspirados por los relatos del periodo antediluviano y por la riqueza de enseñanzas que nos brindan. Dios te bendiga.